Hola, muy buenas a todos. Hoy vengo presentándoles un nuevo video, el cual es frecuencia relativa y distribución de frecuencias. Para esto necesitamos saber un poco qué es frecuencia. Frecuencias es el número de veces que el valor se repite, etcétera. Y distribución de frecuencias es el orden de una forma. Los datos son asignados. ¿Cómo se ordenan los datos, mejor dicho? Esto tomaremos un ejemplo, el cual tenemos una tabla con datos agrupados. Podría ser de cualquier cosa, cualquier tema, como edades de un grupo de primaria, podría decirse. Entonces lo primero es ordenarlos, ordenar la serie. Después de esto necesitamos saber lo que es rango. En la pantalla les muestro la fórmula de rango, que es el valor mínimo menos el valor máximo. Esto es igual a rango. Sustituyendo los datos, el valor mínimo es 6 menos el valor máximo, que es 9. Esto es igual a 3. Entonces tenemos que rango es igual a 3. Seguimos. Para esto necesitamos saber unas cuantas cosas en la tabla de distribución de datos. Distribución de frecuencias, perdón. Primero necesitamos saber qué es límite de clase o intervalo de clase. Primero, límite de clase sería la frecuencia o el valor de veces que una repite. La marca de clase, otra columna, es igual a los límites de cada intervalo y el resultado es dividido entre 2. Frecuencia relativa es la proporción de datos que se encuentran en una clase y se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de la clase por el tamaño de la muestra. Seguimos con frecuencia absoluta, que es la indicación de número de veces que se repite una variable. Seguimos con lo que es el límite de clase, que tiene una pequeña fórmula que se puede sustituir como K. K es igual al límite de clase. La fórmula es K es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n, que n sería el número de datos, el total de datos. Sustituyendo con los datos que tenemos que el total de datos de nuestro conjunto son 10. Entonces sería 1 más 3.322 por logaritmo de 10. Esto es igual a 4.322. Claramente no podemos dejarlo en .322, sino tenemos que convertirlo a un número entero. Entonces, como lo más cercano que hay a 4.322 es 4, se queda igual K, el límite de clase es igual a 4. Lo siguiente es la marca de clase. No, discúlpenme. Lo último que nos faltaría para esto es la amplitud, el cual es la amplitud del límite de clase, cuánto se lleva de diferencia cada intervalo. La fórmula es amplitud es igual a rango entre límite de clase o intervalo, que es K. Sustituyendo los datos, A es igual a 3, que es el rango, entre K, que es el límite de clase, y esto es igual a 0.75. Claramente, como ya lo había dicho, no podemos dejarla en 0.75. Entonces lo más cercano que hay es 1. Así que A es igual a 1. Rango es igual a 3. Y límite de clase es igual a 4. Teniendo estos datos,
pasamos a lo siguiente, que es una tabla donde es la distribución de frecuencias. Lo primero que tenemos es límites de clase y comenzamos por ordenar, pasando, podría decirse, los datos agrupados para más comodidad a una página cerca donde y estar analizándolos correctamente, porque se necesitan para la distribución de frecuencias. Primero es límites de clase, el cual comenzamos por 6, el valor mínimo. Los límites de clase es como ya lo había dicho, la frecuencia que se repite, XD, toda esa parte. El valor mínimo es 6 más 1, la amplitud, que es más 1, 6 más 1, 7, entonces sería la amplitud, como lo ven en la parte de abajo de la tabla, así sería la pequeña operación para sacar el límite de clase. Entonces haremos así lo siguiente hasta llegar a un número mayor que lo que tenemos. Entonces, ya teniendo los datos, como se dan cuenta en pantalla, tenemos 6 más 1, 7, 7 más 1, 8, 8 más 1, 9 y 1 más 9 más 1, 10. Ok, esto sería límites de clase. Después, lo siguiente que sería es marca de clase, el cual, perdón por la pequeña operación. Marca de clase sería la fórmula, que es x es igual a el valor mínimo más el valor máximo dividido entre 2. En esta ya estaría el ejemplo de la primera columna, que es 6 más 7 entre 2. Esto es igual a 9. Y así con los siguientes datos: 11, 12 y 14. Para saber lo que es esta parte, lo que es esto, necesitamos saber si estamos bien, ¿no? Para comprobar que estamos bien, cada uno, la amplitud tiene que ser 1. 9 y 11 hay 1, que es 10. Entonces sería así: la amplitud es de 1, 12 y 1, 13, y la 1 hasta 14. Ok, en esta parte hay un pequeño error que pocos cometen, pero aquí sería 13 como el resultado de 8 más 9 entre 12 es 12.5, y la diferencia tiene que ser de 1, tiene que ser 13. Ok, lo siguiente que sería es la parte de frecuencias, el cual sería lo que sería el video, es el número de veces que se repite el dato o el número. Aquí mismo tomaremos el límite de clase, lo que es de 6 a 6.9. No se tomará en cuenta el 7 porque el 7 ya pertenece a otra columna, como se dan cuenta. Entonces veremos cuántos datos de 6 a 6.9 podría decirse hay en nuestro conjunto de datos. Aquí mismo veremos dos datos, de 7 a 7.9 podría decirse, son 3 datos. De 8 a 9 a 8.9 son 3 datos también, y de 9 a 10 son 2 datos,
Ok. Se darán cuenta que voy un poco más rápido. Es porque es algo muy sencillo de hacer. Frecuencia tan solo es ver los datos, la cantidad de datos que se repite el número del límite menor. Entonces, para saber si en frecuencia vamos bien, la suma de estos datos tiene que dar el total de datos que hay aquí, que son 10. La suma de estos es 3 y 3 son 6 y 2 8 y 2 10. Entonces vamos bien todavía. Después sigue la frecuencia relativa. Ok, para esto necesitamos saber. Ok, para continuar veremos aquí las frecuencias. Aquí tendremos que obtener la frecuencia relativa. Aquí tenemos frecuencia relativa 1, 2, 3 y 4. Entonces tendremos que la frecuencia número 1 sería frecuencia con su índice i, se podría definir como frecuencia relativa, es igual a fi sobre 2 sobre el número de datos, que es el número de datos que hay conjunto de datos, el cual sería 2 entre 10. 2 entre 10. Ok. En esta parte, en frecuencia relativa, como había dicho, fi es el número de frecuencias. Entonces sería el número de datos 2 entre el número de datos en total, que es 10. 2 entre 10. Esto es igual a 0.2. 0.2. Igual con los otros datos, que es 3 entre 10. Esto es igual a 0.3. Abajo sería 3 entre 10 es igual a 0.3. Y lo mismo 0.2. Ok. Por último necesitamos lo que es frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Ok, seguimos. Para saber si vamos bien en frecuencia relativa, la suma de todo esto, de 0.2, 0.3, 0.3 y 0.2, tiene que darnos 1. Ahorita la suma de todos estos correctamente da 1 en frecuencia absoluta, o otros le pueden decir frecuencia acumulada. Acumulada es, comenzamos por 2, que es la frecuencia, más 3, que lo que sería la frecuencia, sería 2 más 3, 5, 5, más 3, 8, más 2, 10, y ahí comprobamos que vamos bien, lo que tiene que dar 10 en el total de datos y el total de la frecuencia acumulada. Entonces esto sería todo. Hasta aquí el video, espero les haya ayudado. Una pequeña equivocación y unos pequeños cortes. Así que espero que te sirva. Hasta la próxima.